Heredó una granja en ruinas y descubrió el túnel oscuro del tesoro maldito. Nunca lo creerás. La brisa helada del ocaso parecía susurrar secretos entre las viejas paredes de la granja, un lugar olvidado, custodiado por sombras y leyendas. Al abrir la puerta chirriante, Martín sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La casa, cubierta de polvo y telarañas, parecía estar viva, esperándolo. Cada paso que daba resonaba, como si los ecos de aquellos que habían estado allí antes reclamaran su atención. La luz apenas iluminaba el salón, donde antiguos retratos de rostros inexpresivos lo observaban fijamente. Pero lo verdaderamente extraño era el rugido sutil que provenía del suelo. Algo ahí abajo parecía llamar a gritos a Martín, como un imán irresistible. Siguió el sonido, su corazón latía con ferocidad, y pronto se encontró frente a un piso deteriorado. Cuando lo pisó, crujió ominosamente y se abrió un pequeño hueco. Un túnel oscuro se extendía como una serpiente hambrienta, devorando la luz. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué ocultaba el túnel? ¿Un tesoro perdido? ¿O acaso algo más siniestro? Se agachó y vislumbró destellos de oro entre las sombras. El aire era denso, y un olor a moho y misterio lo abrumaba. Mientras miraba, sintió que un escalofrío le subía por el brazo. Entonces, de repente, el rugido se intensificó y una figura espectral brilló por un instante, una sombra que parecía moverse. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Martín respiró profundamente, cerró los ojos y, empujando el miedo, se deslizó dentro del túnel. El frío le mordía la piel, pero no podía dar marcha atrás. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que brillaban débilmente, como los ojos de seres ocultos. De repente, uno de los grabados pareció cobrar vida, susurros de una historia perdida resonaban en su mente. ¿Y si ahí abajo había más que oro? ¿Y si había un precio que pagar? Con el corazón en la garganta, Martín comprendió que se adentraba en lo desconocido, atrapado entre la esperanza del tesoro y el miedo a lo que podría encontrar. ¿Qué secretos desvelará el túnel oscuro? Martín avanzó con cautela, el eco de su respiración sonando como un tambor en la penumbra. La negrura del túnel lo engullía, y cada paso se sentía como una decisión muy pesada, un camino que no podía desandar. Las inscripciones en las paredes parecían susurrarle secretos, palabras en un idioma olvidado que lo instaban a seguir. ¿Qué querían de él esas marcas extrañas? Su mente se llenaba de preguntas, pero no podía detenerse ahora. De repente, un ruido sordo resonó detrás de él. Se congeló, el corazón le retumbaba en el pecho. Volteó lentamente, pero todo seguía igual, la oscuridad lo envolvía en un abrazo helado. Se obligó a seguir adelante, cada vez más ansioso, un sudor frío resbalando por su frente. Entonces, a medida que se adentraba más en el túnel, la atmósfera cambió. Un tenue resplandor dorado iluminó un espacio más amplio. Martín se encontró en una caverna de paredes irregulares, donde el tesoro que había vislumbrado previamente se desplegaba ante sus ojos, no como oro, sino como un mar de reliquias antiguas. Monedas, joyas y objetos de oro estaban esparcidos por el suelo, brillando con una luz casi sobrenatural. Pero su belleza era engañosa, el resplandor se intensificó y, de repente, esa figura espectral emergió nuevamente, más definida que antes. No era simplemente una sombra, era un hombre de aspecto anciano, con ropas desgastadas y ojos vacíos que irradiaban tristeza. Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Era aquel el guardián del tesoro, o simplemente un alma atrapada en su propia avaricia? No toques nada. El grito resonó en la caverna, un eco que vibró en su cráneo.
Martín se quedó paralizado, asistiendo a la manifestación de un coloso del pasado, un eco de lo que había sido. Una historia de advertencia fluyó entre su mente y la de la figura. Todos los que vienen aquí con deseos avariciosos, nunca regresan, dijo la sombra con una voz quebrada. Martín, sintiendo que el miedo se apoderaba de su ser, dio un paso atrás. La caverna parecía cerrarse a su alrededor, como un depredador listo para atrapar a su presa. Pero yo solo intentó decir, pero las palabras se quedaron atascadas en su lengua, la figura se acercó, y el aire se volvió helado a su alrededor. El tesoro tiene un precio. Graba en tu espíritu la lección de la avaricia. Escoge sabiamente, desear el oro traerá tu perdición. Cada palabra resonaba como un trueno en su pecho, llenándolo de angustia. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que había más que tesoros. En las sombras había fotos viejas, cartas desgastadas y objetos personales que pertenecieron a quienes se habían atrevido a querer más de lo que debían. La tristeza de esas historias caía como lluvia en su corazón, estaba atrapado, entre el anhelo de riqueza y el temor a lo desconocido. ¿Qué harás, Martín? La figura preguntó, su tono lleno de fuerza y de advertencia, mientras la oscuridad comenzaba a arremolinarse a su alrededor, como si la misma caverna quisiera engullirlo de vuelta. Martín sintió que se desbordaba el tiempo. Su decisión debía ser rápida. Con el eco de las advertencias resonando en su mente, miró de nuevo las reliquias brillantes. Pero, sería capaz de resistir la tentación, y entonces, justo cuando iba a tomar su decisión, un estruendo repentino sacudió el túnel, y todo se oscureció. ¿Qué ocurrió con la caverna y la figura ancestral? ¿Podrá Martín resistir la tentación del tesoro maldito? La oscuridad se comprimió a su alrededor, llevándose consigo el brillo de las reliquias y la figura espectral. Martín sintió que la caverna se tambaleaba, sus paredes temblando como si fueran parte de un monstruo respirante. Cuando el estruendo se desvaneció, se encontró de pie en un silencio inquietante. La caverna había cambiado. Los tesoros ya no brillaban, y la figura del anciano había desaparecido en la bruma oscura. Martín dio un paso adelante, la luz titilante que había visto antes había desaparecido por completo. ¿Qué está pasando?, se preguntó, su voz apenas un susurro en la penumbra. Sus rostros familiares de las fotos estaban allí, atrapados en el olvido, mirándolo fijamente desde las sombras. Son ellos, pensó, el corazón latiendo desbocado. Recordó las historias que su abuela le contaba, sobre aquellos que habían perdido sus vidas tratando de obtener riquezas. Una punzada de culpabilidad lo atravesó. Si solo pudiera salir de aquí, sintiendo que el tiempo se le acababa, se adentró más en la caverna, guiado por un instinto extraño. Una corriente de aire frío acarició su rostro. La habitación se sentía sin vida, como si el mismo lugar estuviera triste por las almas que habían quedado atrapadas. Y entonces, de la nada, un suave murmullo atravesó la atmósfera, como si la caverna hablara. Ellos nunca te dejarán ir, si tocas lo que no te pertenece. Esa voz resonó en su mente, tan clara como el día. ¿Era la voz de la figura? ¿O algo más? Martín se detuvo, sus pensamientos enredándose. Un eco de su propio deseo lo presionaba. Recordó su vida en el pueblo, las multas, las deudas, y como siempre había deseado un poco de fortuna. Pero, ¿acaso eso valía el riesgo de perderse para siempre en este lugar? Mientras trataba de comprender, un destello brillante resplandeció en la distancia, llenando la caverna con un fulgor casi hipnótico. Se acercó sin pensarlo, cada paso un eco suave sobre el suelo de piedras. Al llegar a la fuente de luz, vio que era un cofre antiguo, ornamentado y yacía abierto. Dentro, oro y joyas resplandecían como estrellas cautivas. Sus ojos se llenaron de asombro, y la tentación lo golpeó como un torrente. La voz del anciano resonaba en su mente, no toques nada. Aún así, su mano temblando se acercó. En ese momento, la tierra volvió a temblar, y la caverna se iluminó como si una tormenta eléctrica hubiera estallado en su interior. El cofre cerró de golpe, y Martín sintió que un frío mortal envolvía su cuerpo. La advertencia era clara,
pero algo dentro de él ardía con avaricia. De repente, la caverna se iluminó con una luz cegadora, revelando en las paredes grabados de figuras que llevaban tesoros en sus manos, sus rostros horrorizados por lo que había seguido a su deseo desmedido. ¿Eran ellos sus antepasados? Martín se preguntó. ¿Estaba destinado a esa misma trampa? El pánico se apoderó de su corazón, sintió el aire volverse pesado, como si el lugar reclamara lo que le debía. Sin saber cómo reaccionar, comenzó a retroceder lentamente, pero el pánico nublaba su juicio. Martín, un grito resonó, y él giró en búsqueda del origen. Allí, en la penumbra del túnel, la figura del anciano asomaba finalmente, más sombría que antes, su voz ahora un eco de terror. La avaricia tiene un precio. Sálvate. Sal de aquí. Martín sintió el suelo desfallecer bajo sus pies, un abismo se abría por detrás de él. Corrió desenfrenadamente, su mente gritándole que no mirara atrás. Pero, a medida que se acercaba a la salida, el aire gélido de la caverna empezó a presionar su pecho, asfixiándolo. No, bramó, sintiéndose como un náufrago a punto de ser devorado por el océano, pero, ¿lograría escapar de la avaricia que lo seguía como una sombra oscura? ¿O estaría condenando a su propia alma a un precio aterrador en lugar de un oro reluciente? Mientras corría, la voz de la figura resonaba en su cabeza como un mantre. Nunca más regreses, pero el eco de su deseo lo abrazaba, tan cálido y tentador, y con un último grito, se lanzó hacia la salida, pero el suelo bajo sus pies era más traicionero de lo que pensaba. ¿Qué pasaría cuando finalmente atravesara la oscuridad? ¿Podría liberarse de su destino? La puerta del túnel se cerraba, y con cada paso su aliento se convertía en su último rastro de esperanza. Martín sintió el aire helado cerrándose a su alrededor como un abrazo mortal. A medida que avanzaba hacia la luz que se acercaba, el eco del anciano resonaba en su mente: «Sálvate. Sal de aquí». Pero el brillo a lo lejos parecía ofrecerle una esperanza oculto tras una promesa peligrosa. Cada paso lo acercaba tanto a la salida como al abismo. Con un último esfuerzo, saltó hacia la luz. Ciego por el resplandor, se sintió caer, como si estuviera navegando por un túnel interminable de dolor y deseo. El suelo se desvaneció y, al instante, un dolor agudo llenó su rostro cuando chocó contra algo duro. Luchando por abrir los ojos, Martín se encontró en un prado extenso. El aire fresco llenó sus pulmones mientras su cuerpo trataba de procesar lo que acababa de suceder. Había escapado de la caverna, pero su corazón aún palpitaba atrayendo lo que había dejado atrás. Sin embargo, el paisaje que lo rodeaba era extraño. ¿Qué había pasado en su pueblo? El cielo se oscurecía rápidamente, y las nubes tostadas de tormenta parecían advertirle de que no había acabado todavía. Se levantó, sacudiendo la tierra de su ropa, y echó un vistazo a su alrededor. El prado estaba desolado, con árboles marchitos que parecían llorar una historia olvidada. A lo lejos, un sendero serpenteaba hacia un grupo de casas en ruinas. Sin saber por qué, lo siguió, guiado por una mezcla de curiosidad y miedo. Cada paso que daba aumentaba la sensación de peligro. Una presencia invisible lo acechaba, como si la caverna hubiera dejado una parte de sí misma dentro de él. No he terminado aquí, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Al acercarse a las casas, Martín vio que tenían rostros tallados en la piedra. Eran viejas y polvorientas, pero aún conservaban una mueca siniestra. Se le encogió el estómago. «Esto no puede ser parte de mi herencia», murmuró, apartando la vista de aquellas visiones grotescas. Sin embargo, sentía que debía entrar. Empujó la puerta de la primera casa. Estaba más abierta de lo que esperaba, chirriando como si la invitara a entrar. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Había muebles embrujados, pero en un rincón, algo le llamó la atención. Un espejo antiguo, enmarcado en madera oscura. Más que brillar, parecía absorber la luz. Se acercó cautelosamente, sintiendo que una fuerza lo atraía hacia él. Al mirarse, no vio su propio reflejo.
En cambio, vio el interior de la caverna, el cofre de oro resplandecía, y las figuras de sus antepasados, quienes parecían gritarle con silencios aterradores. En ese instante, comprendió que la caverna no estaba lejos. Todo lo que había experimentado lo seguiría, como una sombra imborrable. ¿Qué diablo? La voz se le escabulló de los labios. La necesidad de escapar se intensificó y se dio la vuelta, pero una sombra se movió detrás de él. Martín sintió que su corazón se detenía. Volvió a mirar al espejo, ahora repleto de imágenes distorsionadas. La figura del anciano apareció a su lado, más real que nunca. Tu elección no ha terminado. La avaricia trae consecuencias que no puedes imaginar. El terror se apoderó de su pecho, incapaz de hacer nada mientras la figura extendía su mano hacia él. Un grito ahogado emergió de su garganta mientras el espejo comenzaba a temblar violentamente. Martín supo que ahora estaba atrapado, no solo en un lugar, sino en un ciclo de condena que había comenzado mucho antes de su llegada. Escapar es suficiente, susurró. Mientras una oscuridad opresora se acercaba, la última imagen que vio fue la caverna devorando su esencia. Entonces, el mundo a su alrededor se desvaneció. ¿Lograría liberarse de esta maldición ancestral? ¿O sería un nuevo prisionero de aquel oscuro legado? La pregunta retumbaba en su mente mientras ríos de sombras se precipitaban hacia él. Martín despertó entre pesadillas, su cuerpo se sentía pesado, como si fuera un ladrillo sumergido en aguas profundas. Intentó mover un brazo, pero encontró resistencia. Estaba tendido en el suelo polvoriento de la casa, atrapado en un rincón oscuro, mientras ecos de risas y susurros provenientes del espejo resonaban en su cabeza. La habitación parecía cobrar vida. Las sombras en las paredes danzaban al ritmo de una música lejana y ominosa. Se forzó a sentarse, sintiendo que el suelo crujía bajo él, como si los propios cimientos protestaran su presencia. La ansiedad lo envolvió, pero sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. Debía actuar. Se levantó con dificultad, fijando su mirada en el espejo. A pesar del terror que le producía, era casi hipnótico. Con cada parpadeo, parecía atraerlo más, como un canto de sirena perdido en la bruma del tiempo. No podía ignorar la advertencia del anciano, había algo maligno acechando en cada rincón de este lugar, algo que había cobrado forma a través de la avaricia de su linaje. Martín sintió una punzada de determinación. No puedo permitir que esta maldición continúe, se dijo a sí mismo, mientras se acercaba lentamente al espejo, sintiendo que cada paso era una batalla ganada contra su propio miedo. El vidrio vibraba suavemente, emanando un resplandor tenue. Colocó la mano sobre la superficie. En ese instante, una visión nublada inundó su mente, su abuela, con el cabello gris y una mirada que reflejaba un dolor profundo. La avaricia nunca lleva a buen puerto, le susurró con una voz que se mezclaba con los ecos. No olvides nuestro legado. La escena se desvaneció, dejando a Martín con una sensación de pérdida. Finalmente, decidió dar un paso atrás, buscando salir de esa trampa visual. Pero al girarse, la puerta estaba cerrada. Lo que una vez fue una salida ahora era prisión. Dame una señal. Gritó con todas sus fuerzas, la voz retumbando en las paredes de la casa. Al instante, una corriente de aire fría lo envolvió, agitando las telarañas colgantes. Escuchó un crujido profundo. La casa parecía resoplar y quejarse, cediendo a la presión de su grito desesperado. Un nuevo temblor recorrió el suelo y, de repente, una grieta se abrió en la pared opuesta, revelando un túnel oscuro. Martín vaciló, la mezcla de temor y curiosidad desplegándose ante él. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el túnel. Apenas 2 pasos y la oscuridad lo engulló. La sensación de estar siendo observado le erizó la piel mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las imágenes de la caverna volvían a su mente, el eco de los gritos de sus antepasados giraban como un torbellino en sus pensamientos. Sabía que no podía dejarse llevar por el miedo, pero la inquietud era apabullante. A medida que avanzaba por el túnel, una luz tenue empezaba a aparecer más adelante.
Sin embargo, la advertencia del anciano resonaba con fuerza en su mente. La avaricia trae consecuencias. Martine pudo sentir el pulso de su corazón acelerándose. ¿Qué pasaría si esta luz solo lo llevara a otra trampa? Y si al final, nada de esto resultara ser una escapatoria verdadera, la luz lo atrajo como un imán. Con un último soplo de coraje, Martín la alcanzó. Pero lo que encontró le hizo desear no haberlo hecho, un espacio amplio y cavernoso, lleno de tesoros antiguos, pero con un aura de muerte palpable. Al centro, un cofre dorado brillaba intensamente, y en su interior, el eco de voces ancestrales murmuraban promesas, pero también advertencias de un destino oscuro. Martín se acercó lentamente, sintiendo el rostro de alguien mirándolo desde el fondo de aquel abismo, alguien que le había robado la libertad. Sería un ser de otra dimensión, otra víctima que había buscado el oro, sin poder contenerse, extendió la mano hacia el cofre, un impulso irresistible que lo llevó a sentirse atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Atrapado entre el deseo y el miedo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué tendría que sacrificar para deshacer la maldición? El silencio en la caverna era profundo, y el tiempo parecía haberse detenido. El cofre emitió un destello y, antes de que pudiera retractar su mano, una voz resonó en sus oídos: tu elección determinará tu destino. En ese momento, un grito resonó, y la oscuridad se abalanzó sobre él. ¿Podría resistir la tentación que le ofrecían aquellos tesoros? ¿O se convertiría en un prisionero de su propia avaricia? La presión crecía sobre él mientras un nuevo ciclo de sombras se acercaba veloz hacia su esencia, y Martín comprendió que su lucha apenas comenzaba. Martín sintió como el eco del grito se diluía en la penumbra, una sensación de desesperación le invadió mientras la oscuridad parecía cobrar forma a su alrededor, pulsando y palpitando como si tuviera vida propia. La tentación del cofre brillando en el centro del espacio cavernoso lo llamaba con un murmullo envolvente, casi como si cada oro y gemas estuvieran aplaudiendo su llegada. Sin embargo, el rostro desconocido que lo miraba desde las sombras era una advertencia, una muestra de lo que podría convertirse si se dejaba llevar por el deseo. Su mano seguía extendida hacia el cofre dorado. El corazón le latía con fuerza. La advertencia de su abuela resonaba en su mente, recordándole el precio que podría tener la codicia. Podía casi sentir la fragancia del metal precioso, el roce de lujo, pero más que eso, la promesa de liberarse de la maldición familiar que lo acechaba. De repente, la caverna crujió, como si la tierra respondiera a su decisión. Una ráfaga de aire helado lo golpeó, arrastrando consigo un susurro escalofriante que decía: «Detente». Era el mismo tono que había escuchado en sus sueños, un eco de advertencia que nunca había logrado descifrar. «Es solo un cofre», se murmuró, tratando de encontrar justificación en su mente, pero sabía que no era solo eso. El vacío que sentía lo empujaba a ceder, a romper la barrera que lo separaba de la riqueza que le había prometido su linaje. Algo en su interior se debatía entre dos caminos: el deseo incontrolable de alcanzar el tesoro y la comprensible necesidad de escapar de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Justo cuando su piel casi tocó el metal brillante, escuchó un grito desgarrador, un lamento que le heló la sangre. Miró hacia un lado y vio una sombra más clara en la penumbra, una figura que emergía del fondo del túnel. Era un hombre, o lo que solía ser un hombre, con ojos vacíos que parecían atravesar su alma. Su voz, casi un susurro, retumbó en la caverna: «No lo hagas, hermano. No te conviertas como nosotros». La figura comenzó a acercarse, y Martín sintió el aliento gélido sobre su cara. Podía ver en las arrugas de aquel rostro que la desesperación no había atrapado para siempre. Era otra víctima de la avaricia, otra alma atrapada por el mismo anhelo que él ahora enfrentaba. El miedo arrugó su frente, y su mano temblorosa retrocedió del cofre. «¿Quién eres?», preguntó, aunque el miedo lo invadía. El hombre sonrió con tristeza, y los destellos de luz del cofre reflejaron un brillo en su mirada vacía. «Uno que creyó en las promesas. Ahora estoy aquí, eternamente. Lo que brilla no siempre es oro, y el precio es más alto de lo que imaginas». Martín titubeó, retrocediendo un paso.
¿Qué deseas de mí?, inquirió mientras la oscuridad a su alrededor se espesaba, como si la caverna intentara asimilarlo. Debes elegir, respondió la sombra, mientras la caverna retumbaba con una fuerza creciente. Cambia tu historia, o repítela nuestra. Los ecos de lamento y la advertencia se entrelazaron, llenando el aire con desesperación. Martín sabía que no tenía tiempo. La oscuridad lo cercaba, ansiosa y voraz. ¿Cómo puedo detener esto?, gritó, las palabras apenas salían de su boca a medida que la luz del cofre crecía, centelleando en lo profundo de su mente. La figura lo miró fijamente, la tristeza en sus ojos era palpable. Solo tú puedes decidir. Lo que elijas abrirá la puerta o la cerrará para siempre. Un temblor corrió por toda la caverna, y Martín sintió que su pecho se apretaba. ¿Era capaz de ignorar las advertencias? ¿O sacrificaría algo valioso para liberarse del ciclo maldito que lo acechaba? De pronto, la luz del cofre se intensificó un instante más, y Martín, sintiéndose atrapado, cerró los ojos, preparado para enfrentar lo que se avecinaba. Si bien ya había tomado una decisión, sucumbir a la tentación podría ser su mayor error. Pero en ese momento crucial, un destello blanquecino iluminó la caverna, y la oscuridad casi lo consume al instante. Sálvate, Martín. Antes que sea demasiado tarde, resonó la voz del desconocido, mientras la luz explotaba en un resplandor abrumador. Martín abrió los ojos justo cuando el brillo alcanzaba su máxima intensidad, su visión se nubló de repente, y todo se convirtió en caos. Fragmentos de imágenes aparecieron ante él y, en un susurro, la caverna se cerró. Cuando recobró el sentido, se encontró de nuevo en la casa, pero algo había cambiado. La atmósfera era distinta, y sentía que la historia de su familia tenía más secretos de lo que jamás había imaginado. ¿Perdería su esencia por lo que había descubierto? ¿O podría cambiar su destino para siempre? Un nuevo zumbido lo llamó detrás de la puerta cerrada. ¿Responderás esta vez?, preguntó la voz de su abuela, resonando entre paredes. Pero Martín, esta vez, no estaba seguro si podría. Martín titubeó ante la puerta de su casa, el eco de la voz de su abuela resonaba en su mente como un canto hipnótico. Se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío en la espalda. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, y el aire cargado de pasado lo envolvía como una segunda piel. Por alguna razón, sabía que esta noche no podía ignorar la llamada. Al abrir la puerta, un olor a tierra humedecida y hierbas secas le dio la bienvenida. La oscuridad del pasillo se engullía la luz de la lámpara a un lado, haciéndolo sentir pequeño, vulnerable. Martín respiró hondo y dio un paso adelante, la inquietud acumulándose dentro de él como actividad eléctrica en un cielo lleno de tormenta. La voz de su abuela se había apagado al adentrarse en la casa. Cada habitación le parecía una cárcel fría. La fotografía de familia en la pared mostraba sonrisas que ya no llenaban esos espacios vacíos. Se sentó en la mesa de la cocina, palpando la madera desgastada, mientras los recuerdos le golpeaban la mente, cada uno más pesado que el anterior. ¿Qué hiciste esta vez, Martín?, se preguntó a sí mismo con un susurro roto. El cofre, el misterioso hombre y la promesa de la riqueza se contorsionaban en su cabeza como un espejismo. Algo en su interior no podía sacudirse la sensación de que la caverna había marinado sus decisiones. Había vuelto solo para enfrentar su destino o para cambiarlo. La casa crujió de manera ominosa, y un destello de luz proveniente de la ventana lo hizo mirar hacia afuera. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía invitarlo a salir. Instintivamente, se levantó y se sentó en el borde de la cama, con la mente en blanco. Una voz, suave pero inquietante, emergió de las profundidades de su ser. Ve a buscar la verdad. El impulso secuestró su voluntad, se encontró caminando hacia la puerta trasera, abriéndola de golpe. El aire fresco acarició su rostro, y toda la esencia del bosque lo envolvió. La luna llena se alzaba sobre él, tímida y poderosa al mismo tiempo. Sus pasos comenzaron a llevarlo hacia la antigua granja en la propiedad, un lugar que había evitado desde que heredó esta morada llena de secretos. Al llegar, las sombras de la granja se alzaban como un símbolo de advertencia.
Era un sitio donde los ecos de risas infantiles y gritos de felicidad habían sido reemplazados por el silencio sepulcral. La estructura crujía en protestas contra el tiempo, y a pesar del miedo, sintió la atracción de lo desconocido. «¿Qué me estás ocultando?», murmuró, sin saber si lo decía a la granja o a sí mismo. Justo cuando su mano tocó la madera desgastada de la puerta, notó un reflejo brillante debajo de la tierra, cerca de un viejo árbol. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia allá. Hurgando entre el suelo, sintió el contacto del metal frío. Sus dedos se aferraron a un viejo candado, y a medida que lo levantó, una sensación de poder lo atravesó. La parte superior del candado estaba corroída, como si hubiese estado allí durante siglos. Miró más allá, donde la tierra parecía ceder a una entrada oculta. La emoción le hizo latir el corazón más rápido, y en ese momento supo que había encontrado algo más que un simple secreto. Mientras cavaba con ansiedad, la tierra se desmoronaba hasta que un pequeño túnel apareció ante él, oscuro y tentador. Una mezcla de miedo y esperanza fluctuó dentro de él. Todo lo que había escuchado antes regresó, las advertencias sobre la avaricia y las sombras que acechaban a los que decidían buscar lo que no estaba destinado a ellos. ¿Es este el camino hacia la redención o hacia la perdición?, pensó mientras respiraba entrecortadamente. De repente, un eco profundo y resonante salió del túnel, llamándolo por su nombre, Martín, pero no era la voz de su abuela esta vez. Era una vibración familiar, una que resonaba en sus venas. Con una mezcla de determinación y terror, dio un paso hacia adelante, sintiendo que el peso del legado familiar lo empujaba. Mientras se deslizaba dentro del túnel, la oscuridad lo rodeó, y su mente ardía de preguntas. ¿Qué más había encontrado su familia en los rincones de aquel mundo oculto? ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar para descubrirlo? La incertidumbre lo acosaba, y sus decisiones pesaban más que el oro que tanto anhelaba. Una vez más, algo lo atormentaba en el fondo de su mente. Esa sensación helada del hombre en la caverna se hizo presente, un recordatorio de que nunca estaba solo. «Déjame descubrir la conexión entre el pasado y el futuro», se prometió, mientras avanzaba a través del túnel oscuro con el único faro de su esperanza. La pregunta resonó en la oscuridad, y la única respuesta que quedó atrás fue el silencio, lo que lo llevó a preguntar, ¿podré soportar lo que encuentre aquí? El aire se tornó frío y denso a medida que Martín avanzaba por el túnel. Cada paso resonaba con ecos lejanas, como si las paredes mismas reverberaran con sus dudas. Los muros de tierra y piedra estaban impregnados de una historia oscura, y su corazón latía al ritmo de una antigua advertencia: lo que desenterrarás, a menudo exige un precio. La luz de la luna se desvanecía lentamente a medida que se adentraba más en el oscuro corredor. Las sombras danzaban a su alrededor, disfrutando su confusión. De repente, se detuvo en seco. Un olor a humedad y algo más, algo nauseabundo lo paralizó. La sensación de que lo observaban creció en su pecho, como manos invisibles buscando apresarlo. Martín volvió a sonar la voz resonante, más intensa esta vez. Levantó la vista con los ojos muy abiertos, buscando el origen de aquel susurro. Las piedras parecían cobrar vida, susurros de un tiempo que nunca se apagó, recordándole que cada decisión había conducido hasta aquí. Retrocedió un paso, la idea de huir atravesó su mente, pero una fuerza misteriosa lo empujaba hacia adelante. Así fue como lo encontró, una pequeña habitación, iluminada por un destello tenue. En el centro, un altar rudimentario cubierto de musgo y ornamentos desgastados por el tiempo. En el altar descansaba un libro, cuyas páginas estaban amarillentas y destruidas, como si el moho hubiera decidido reclamar su conocimiento. Martín se acercó, el temblor de sus manos traicionando su curiosidad. Cuando tocó la cubierta, una vibración recorrió su cuerpo. De repente, imágenes comenzaron a fugazmente proyectarse en su mente, historias de su familia, de sacrificios por dinero y poder, rellenos de promesas que nunca se cumplieron. El rostro de su abuela apareció, y un dolor familiar se instaló en su pecho. Sus palabras antiguas temblaban en su memoria: «Cuidado con lo que desees, Martín, puede que no sea lo que esperas». El silencio volvió a reinar, pesando como un plomo en el aire.
con decisión, abrió el libro. Las páginas crujieron, y frases en un idioma arcaico emergieron, susurrándole secretos antiguos, revelando historia tras historia de aquellos que alguna vez buscaron el tesoro oculto. El oro corruptor, decía una línea, tendrá su venganza. Un sudor frío le recorrió la espalda. La tentación del poder y la avaricia llenaron su mente, pero también un miedo profundo. Mientras leía, un escalofrío le atravesó, y el ambiente se tornó opresivo. La pared detrás de él comenzó a temblar. Martín dio un paso atrás, sintiendo que la tierra misma intentaba cerrarse sobre él. Un grito desgarrador resonó desde las profundidades de la caverna, y comprendió que no estaba solo. Algo malvado se agazapaba en las sombras, aguardando. No puedes quedarte aquí, se dijo, saltando hacia la salida. Pero algo lo detuvo. Una sombra se alzó, tomando forma, y Martín sintió que la oscuridad se abalanzaba sobre él. Con el corazón en la garganta, supo en su interior que había desatado fuerzas que no podía comprender. Su mente latía con la pregunta, ¿estaba preparado para lo que iba a descubrir? La sombra avanzaba, y su salvia se volvió espesa y amarga. Justo antes de tomar otro paso, el libro que sostenía se iluminó, proyectando una luz blanquecina como un faro en medio de la tormenta. Aquella luminosidad parecía luchar contra la oscuridad, revelando 3 símbolos grabados en la pared. Uno de ellos era un ojo abierto, el otro, una mano extendida. Martín comprendió que debía tomar una decisión. Los sonidos aumentaban a su alrededor, como un zumbido creciente, y el eco de su propia voz resonaba en su cabeza, que elijo, el conocimiento o la seguridad. Mientras luchaba con sus pensamientos, la sombra se acercaba más. Su corazón palpitaría con fuerza, y el tiempo parecía detenerse. Presionó su mano sobre el libro, tratando de estabilizarse. En ese instante, una idea repentina iluminó su mente. La herencia de mi familia no se librará de mí tan fácilmente. Fuera de la oscuridad, latía una revelación que nunca imaginaría. Pero justo antes de darle vida, una risa grave emergió desde las profundidades del túnel, y sintió que el suelo temblaba una vez más. La voz resonó, burlándose, te espera un dilema mayor, Martín, y en ese momento, la oscuridad se deslizó como una serpiente, y Martín supo que su verdadera prueba apenas comenzaba. El túnel podía ser la clave para descubrir el legado familiar o su condena, pero, ¿qué otro secreto le depararía la oscuridad? Martín sintió como el aire se tornaba aún más helado, como si la oscuridad misma intentara reclamarlo. Su mano sobre el libro temblaba, y el brillo que emanaba parecía debilitarse ante el acercamiento de la sombra. La risa resonaba en sus oídos, y sintió que su propia voz se perdía entre el eco, como si el túnel se alimentara de su miedo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, buscando aferrarse a la razón en medio de la locura. La sombra dejó de avanzar, como si se detuviera a analizarlo. Un silencio lleno de tensión llenó el espacio. Yo busco lo que llevas dentro, hijo del sacrificio. Eres el elegido, respondió la voz, profunda y ominosa. Tienes el poder de desatar el destino de tu familia, pero primero, debes pagar el precio. Martín sintió un nudo en el pecho. Recordó las advertencias de su infancia, el legado de su familia. ¿Qué precio?, susurró, la curiosidad y el terror enredándose en su mente. La voz continuó, cada símbolo en esta pared guarda un secreto, y cada secreto exige un tributo. La mano extendida significa el sacrificio que estás dispuesto a ofrecer. Tienes el poder de elegir tu camino, pero jamás lo harás sin un costo. Con el corazón palpitándole, Martín giró su mirada hacia los símbolos. El ojo abierto parecía observarlo todo, vigilante, y le dio escalofríos. La mano, sin embargo, lo llamaba, como si desafiara su valentía. No tengo nada que ofrecer, exclamó. El eco de su propia desesperación reverberó en el espacio, creando un espacio tensado entre él y la sombra. Quiero salir de aquí. La sombra se inclinó, su forma retorcida acercándose más, revelando facciones que parecían una amalgama de rostros de quienes habían fallado en el pasado. No puedes escapar de lo que eres,
Martín. La herencia no se desata sin el peso del pasado. El conocimiento que obtengas te liberará, pero debes estar listo para cargar con los fragmentos de la verdad. Martín cerró los ojos con fuerza. Se sentía atrapado entre su deseo de desenterrar su historia y la creciente angustia de lo desconocido. La tentación de saber más era un fuego ardiente en su interior. Sin embargo, sabía lo que ello podría implicar. Las historias de su familia siempre estaban manchadas por la traición y el arrepentimiento. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la voz ahogada, sintiendo que había cruzado una línea sin retorno. Debes elegir. Haz un sacrificio a la antigua manera. La sombra se desvaneció un poco, y Martín entendió que no podía huir, debía enfrentarse a su legado. Se sintió pequeño, pero ante él brilló con más intensidad la luz del libro. Con una resolución renovada, extendió su mano hacia la pared, donde se encontraba el símbolo de la mano. Algo pareció cambiar en el aire, una energía palpable lo envolvió, y sintió que un hilo irrompible lo unía a sus ancestros. No puedo dar lo que no tengo, se decía a sí mismo mientras la oscuridad se alzaba a su alrededor. Pero al mismo tiempo, comprendía que el verdadero sacrificio no era físico, sino emocional. Cuando sus dedos tocaron la piedra, la caverna estalló en un torrente de luz cegadora. Las risas, las advertencias y las sombras se mezclaron en un coro ominoso, danzando a su alrededor. Martín sintió que las memorias de su familia lo invadían, su herencia como un torrente incontrolable. Ahora es tu momento de elegir. Atrévete a conocer, resonó la voz, ahora más exigente que nunca. En ese instante, Martín se dio cuenta de que lo desconocido no solo era peligroso. Era un camino hacia el verdadero entendimiento, incluso si eso significaba enfrentarse a la agonía de su historia. La luz comenzó a disminuir, y justo cuando pensó que todo terminaría, un objeto cayó del altar. Era un medallón, reluciente y antiguo. Tómalo, y descubrirás el verdadero precio de tu elección. Martín alargó la mano, sintiendo que su destino estaba sellado. Pero antes de que pudiera tocarlo, un estruendo proveniente del túnel sacudió las paredes, y un susurro glacial rasgó su oído: tu viaje apenas comienza. Y así, la pregunta quedó flotando en el aire, como una sombra que lo acechaba. ¿Estaba listo para enfrentar los secretos de su familia y el precio que eso conllevaría? Martín sintió el zumbido del medallón entre sus manos, una pesada herencia reconociendo su origen. Su corazón latía rápido, consciente de que este momento era crucial. Un ciclo había comenzado, y la oscuridad que lo rodeaba parecía vibrar, esperando su decisión. ¿Qué harás, Martín?, resonaba su propia voz en su mente, un eco de su duda y de la advertencia que permanecía en su alma. Sostuvo el medallón con firmeza, preguntándose sobre el significado que guardaba, como su historia personal se entrelazaba con la de aquellos que lo habían precedido. Cada palabra de su abuela, las leyendas del pueblo, las caras que había visto en el espejo viejo, todo comenzaba a encajar. Era un rompecabezas de dolor y avaricia. Aún con la angustia llenando su pecho, decidió que no podía repetir los errores del pasado, debía aprender de ellos. Si el pasado es una carga, entonces puedo transformarla, murmuró, pensando en cómo podría borrar el peso de la avaricia que había ensombrecido su linaje. Sin más dilación, levantó el medallón y lo acercó a su pecho. La luz que emanaba pulsaba con fuerza, resonando con cada latido de su corazón, como si respondiera a su voluntad. De repente, las murallas de la caverna empezaron a vibrar. Martín sintió que su voluntad chocaba con la oscuridad que había atrapado a tantos antes que él. La voz resonó en su mente nuevamente: el verdadero precio no se mide en oro, sino en el valor de la verdad. Las visiones comenzaron a fluir por su mente como ríos desbordados, revelando historias de su familia. Recordó las ansias de su abuelo por obtener riquezas, cómo había afectado su vida y la de quienes le rodeaban. La ambición lo había llevado a la ruina, atrapado eternamente en las sombras de su propia avaricia. Cada figura espectral que había encontrado en sus viajes se fue aclarando más con cada imagen que le venía a la mente. Eran advertencias, no solo de lo que había sido,
sino de lo que podría ser. Martín respiró hondo, sintiendo el poder explosivo de la verdad. No nació para ser un prisionero de la avaricia, su destino no debía ser el mismo. En lugar de robar la riqueza, decidió compartir la lección. Aceptó su dolor, dejó las ambiciones atrás y se propuso encontrar un camino de redención no solo para él, sino para su familia. Con este medallón haré un pacto de liberación, gritó hacia la oscuridad, desafiando los ecos de sus ancestros. Si debo sufrir, que sea por el conocimiento y el amor que he aprendido. Una ráfaga de luz llenó la caverna mientras la atmósfera empezaba a cambiar. Lo que antes había sido un abismo de sombras ahora estaba inundado por un resplandor cálido, pues el poder del medallón resonaba con su recién encontrada resolución. Y entonces, sentenció con firmeza, renuncio a esta maldición. Dejo atrás la avaricia. La caverna tembló. Las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, dejando escapar sus quejas y gritos, transformando su pena en un susurro agradecido. La oscuridad palpitante se desvaneció, y la roca y el caos se convirtieron en paz. Martín cerró los ojos sintiendo que se liberaba de una cadena que lo había mantenido cautivo. Cuando abrió los ojos una vez más, se encontraba en un claro, rodeado de la luz del sol y sosteniendo el medallón en su mano como un símbolo de su viaje. La granja, en el fondo, parecía menos amenazante y más un recordatorio de la historia que había decidido transformar. Martín supo que había superado la maldición. Podía volver a su hogar sabiendo que el verdadero tesoro no era el oro, sino el amor y el aprendizaje que había encontrado en el camino. Regresaría a su pueblo no como un héroe, sino como un mensajero de su legado, dispuesto a contar su historia, y así, con su corazón ligero, se dio la vuelta. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que aún había mucho por descubrir, por aprender y por compartir. Con una sonrisa en su rostro y esperanza en su pecho, Martín se encaminó hacia el futuro, listo para enfrentar lo que viniera. Ahora es tu momento de unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora mismo para que el algoritmo te muestre más aventuras que inspiren. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al menos con 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esto.